En este vídeo vamos a hacer un análisis psicológico de Will Smith. Para ello te voy a contar su historia. En 1982 había un chico de 14 años llamado Will Smith, que era bastante popular en su instituto. Will tenía mucha personalidad y los profesores y sus amigos empezaron a llamarle como el príncipe. Y aquí podríamos ver su primer rasgo de la personalidad, que es que Will es una persona extremadamente extrovertida. Un día Will se encontró con un DJ en una fiesta que se llamaba Jeff. Los dos se empezaron a conocer y empezaron a hacer música juntos. Y Will, como era muy creativo, no dejaba de pensar en letras para las canciones. Y en 1997 acaban publicando un álbum que se convierte en uno de sus mayores éxitos. Y los dos acaban ganando un disco de platino. Y aquí podríamos ver otro rasgo de la personalidad que suelen tener las personas que son muy creativas. Y es que Will es una persona con mucha apertura a la experiencia, pero a pesar de todo este éxito, Will comete un error muy gordo y se gasta todo el dinero en una mansión de lujo y en un coche de alta gama. Y justo en este año, Will se olvida de pagar los impuestos y acaba con una deuda de 3 millones de dólares. Y aquí podríamos ver otro rasgo de su personalidad, que es que Will es una persona muy poco neurótica. En 1990 recibe una invitación para una audición. Will en este momento estaba muy nervioso porque sabía que necesitaba el dinero. Ante esto empieza a memorizar todos los guiones de la audición y se concentra muchísimo en la manera en la que actuaba. Y a Will le acaban contratando para la serie y acaba siendo una de las series más famosas de la historia, que se llamaba El Príncipe de Bel-Air. Y Will con esta serie acaba pagando todo el dinero que le debía al gobierno. Y esto nos dejaría ver su cuarto rasgo de la personalidad, que es que Will es una persona moderadamente responsable. Pero estos cuatro rasgos de la personalidad tienen un problema, que es que solo son rasgos, pero no nos dicen cuál es su tipo de personalidad y si esta personalidad podría tener algún problema. Para ello vamos a continuar. Will en este momento empieza a ganar bastante fama y como se dio cuenta de que no podía vivir siempre trabajando en una serie de televisión, se propuso ser uno de los actores de cine más exitosos de toda la historia. En este momento le ofrecen trabajar en una película que se llamaba 6 grados de separación y empieza a meterse tanto en el personaje que empieza a tener problemas para distinguir entre la persona a la que interpretaba y su propia personalidad, y esto acaba influyendo en la relación con su pareja y justo ese mismo año terminan divorciándose. Y esto nos dejaría ver la primera condición clínica que sufrió Will y que suelen tener los actores que se meten demasiado en su papel, que es un trastorno disociativo. A pesar de esto, la película fue un completo éxito y Will comienza a hacer más películas y utiliza toda la fama que tenía para empezar a salir con un montón de mujeres, además de la chica que se suponía que era su novia en ese momento, que era Jada Pinkett. Y aquí podríamos ver uno de los arquetipos en los que podría encajar Will Smith, que es el arquetipo de amante, aunque en realidad este no es su arquetipo principal. Un poco más adelante a Will le ofrecen hacer otra de las películas más importantes de toda su carrera, que se llamaba Men in Black, y como la película era un poco extraña, Will no estaba del todo seguro que iba a triunfar. Para asegurarse de que tenía éxito, Will empieza a grabar otro álbum de música entre los rodajes y dedica una canción exclusivamente para la película, que cuando la estrenan acaba siendo un completo éxito y le acaban nombrando como el mejor actor de cine de todo el año. Y aquí podremos ver que Will podría encajar en el arquetipo de creador, aunque en realidad este tampoco es su arquetipo principal. En este momento Will se compra una casa de campo y después de casarse con Jada tienen otra hija y Smith se relaja un poco más y comienzan a vivir todos juntos en la casa de campo. Aquí podríamos ver otro de los arquetipos en los que podría encajar Will Smith, que es el arquetipo de cuidador, aunque en realidad este tampoco encaja con su personalidad. En esta época parecía que Will había sentado la cabeza, pero a Jada en ese momento no le gustaba la casa en la que vivían y empiezan a surgir tensiones entre los dos. Ante esto, Smith comienza a hacer más películas y a sacar más álbums de música y empieza a trabajar alrededor de 80 horas a la semana, y en una entrevista nos dice que la clave de su éxito era que trabajaba compulsivamente. Y esto nos dejaría ver otra de las condiciones psicológicas de Will y de las personas que generalmente suelen tener mucho éxito, que es la adicción al trabajo. Will, después de esto, hace otra película
película todavía más exitosa que las anteriores, que se llamaba Soy Leyenda. Y justo en este momento, en una entrevista nos dice que a pesar de ser el mejor actor de cine del mundo, se sentía completamente vacío. En este momento, a Yada se le muere la abuela, que era uno de sus familiares más cercanos que tenía. Y Will, para animarla, trata de hacer un documental con grabaciones que había recuperado sobre su abuela, pero a Yada no le gusta el documental y se enfada y dejan de salir juntos. Y aquí podremos ver que Will está tratando de solucionar los problemas de su pareja, y esto encajaría con el arquetipo de héroe, que esta es una dinámica que se suele dar mucho en los matrimonios, que se llama el complejo de Salvador. Will continúa haciendo películas, pero en este momento ya no tenían tanto éxito como las que había hecho anteriormente, y para empeorar más la situación, en esta época su padre se pone enfermo y acaba muriendo. Yada y Will comienzan a salir juntos otra vez, pero esta vez acuerdan tener una relación abierta. Will en 2020 hace otra película interpretando a la persona que había entrenado a Serena Williams, y cuando estrena la película tiene tanto éxito que le nominan a los Oscars al mejor actor. Smith en la ceremonia empieza a escuchar el monólogo del presentador de los Oscars, que era Chris Rock, y Chris hace una broma sobre la alopecia que tenía Yada, y Will se levanta y le da un bofetón en toda la cara. Y justo después de esto le entregan el premio del Oscar al mejor actor, y Smith entre lágrimas se disculpa por lo que había hecho. Y esa bofetada que le dio Will, a diferencia de lo que piensan muchas personas, no es algo que pudiese controlar, y es simplemente una respuesta automática que tienen algunas personas ante ciertas amenazas, que se llama el mecanismo de lucha o de huida. Después de esto, Will vuelve a hacer otras entrevistas para disculparse públicamente por lo que había hecho, pero a pesar de esto, los actores le empiezan a criticar y le prohíben volver a la ceremonia de los Oscars durante los próximos 10 años, y un montón de empresas empiezan a cancelar las películas para las que le habían contratado. Y esto nos dejaría ver uno de los arquetipos principales de Will Smith, que es el arquetipo de inocente. Y Will también tiene otra condición psicológica, que es hiperactivo. Y si quieres saber una de las ventajas que suelen tener las personas hiperactivas, te he dejado un vídeo probablemente por aquí en el que te lo explico. Así que eso era todo. Hasta la próxima.